Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Repito: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vamos a orar. Padre bueno, en cuya presencia venimos mediante la obra de Jesús, gracias en esta oportunidad que tú nos traes, Señor, para aprender de ti. Gracias por estos días de ayuno que hemos tenido. Vemos tu gloria, tu palabra con revelación y discernimiento. Y en esta noche también, Señor, tienes una palabra fuerte para la iglesia. Y no como denominación, y no como iglesia local. Es para la iglesia universal, Señor. Lo que hay en tu corazón, háblanos con revelación. Háblanos, Señor, como siempre lo haces, con claridad y precisión las cosas. Mas nos arrepentimos de antemano, que muchas veces por ignorancia, como está escrito en la palabra, tu pueblo perece, Señor. Dios, en esta noche tu palabra arranque la venda de nuestros ojos espirituales y podamos ver, Señor, con los ojos de la fe y por la obra de tu Espíritu Santo, más allá de lo que ven estos ojos naturales. Señor, me rindo completamente a ti, cuerpo, alma y espíritu, y dependo completamente de ti, Señor, dándote la gloria y reconociendo que estas cosas no es producto de mi investigación o estudios o experiencia. Es tu corazón abierto, dolido, quebrado, pero abierto, hablándole a la iglesia en esta generación. Oh Padre, te pedimos que nos ministres por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto del pasaje, porque estos dos versículos solamente lo he tomado por, ya dije, razones de tiempo, no puedo tomar un pasaje mucho más amplio, pero para poder ubicarnos en estos dos pasajes cortados, por supuesto dentro de una estrofa mucho más grande, Pablo está hablando acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Moisés. Ese es el contexto del pasaje donde estamos viendo. ¿Y de qué cosas se hablan dentro de estos pasajes que estamos leyendo? De 4 cosas se están hablando. Se habla de la muerte de Cristo, se habla de la resurrección de Cristo, se habla de la exaltación de Cristo y se habla del reinado de Cristo. Vamos a ver, versículo 12, la primera parte. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hasta ahí. Nos está hablando de la muerte expiatoria de Cristo para salvar a la humanidad de la condenación eterna que el pecado ocasiona, porque está escrito, la paga del pecado es muerte. Está hablando de la muerte sustitutoria de Cristo. La segunda parte del versículo 12, disculpen que esté corriendo porque hay otras cosas en las cuales me voy a detener y voy a hacer bastante énfasis. La segunda parte del versículo 12 dice, se ha sentado a la diestra de Dios.
Cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban al tabernáculo, al templo de Dios, que tenía 3 lugares claros: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba cubierto, estaba tapado, era completamente oscuro, nada lo iluminaba sino la misma presencia de Dios, que era la Shekinah, la gloria de Dios. Pero el asunto viene por algo, ¿qué cosa? Que desde el atrio, que estaba abierto, iluminado, pasa el primer velo para el lugar santo. Había un candelero que iluminaba esa parte. Y el otro velo pasa para poder llegar al lugar santísimo, donde estaba oscuro y solamente la presencia del Altísimo iluminaba ese lugar. Escuchen bien. El sacerdote, toda la administración que hacía, recibir el cordero, recibir el buey, o lo que va a sacrificar en el altar, en el atrio, la sangre que se depositaba, que después iba a ser llevada al lugar santísimo para ser rociada sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto. Pero el asunto era de que durante todo ese proceso el sacerdote estaba de pie. En ningún momento, ni en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el santísimo, había sillas o asientos para el sacerdote. Pero no solamente eso, sino que el sacerdote, vez tras vez, día tras día, mes tras mes, año tras año, década tras década, el sacerdote presentaba sacrificios, holocaustos y expiaciones. Pero el contexto del pasaje que estamos hablando, cuando dice que Cristo, que dice, se sentó a la diestra de Dios, el sentarse, ¿qué indica? Que la obra que Cristo hizo de morir en la cruz como una ofrenda agradable, perfecta, única y suficiente, irrepetible, es una obra consumada, que a diferencia del sacerdocio en el Antiguo Testamento, que Pablo va a discutir en el capítulo 10, que esas ofrendas y sacrificios no podían quitar el pecado de la humanidad, no podían quitar el pecado de los judíos. ¿Qué era lo que hacía? Tapaba, cubría, ¿correcto? Es como cuando algunas personas, ¿no? Supongo que aquí no hay, tienen alguna visita de urgencia y no hay tiempo para barrer. ¿Qué hacen? Como sea, pasan la escoba, levantan el tapiz o la alfombra y amontonan ahí todo el polvo. ¿Está el polvo allí o no está? Pero ¿cómo está? Cubierto, ¿verdad? Eso era lo que hacía los sacrificios y holocaustos en el Antiguo Testamento, con el pecado de todo oferente, de todo aquel que iba y presentaba su oveja, su cordero, su buey, etcétera, etcétera. El pecado que hacía era cubierto por esa ofrenda, pero no era quitado. Mas cuando Cristo murió en la cruz, recuérdense que en Jordán, cuando Juan el Bautista estaba ministrando y ve a Jesús, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios. No dice que tapa el pecado del mundo, él dice que quita el pecado del mundo. Y Pablo aquí está presentando eso, que Cristo, al estar a la diestra de Dios, Cristo ya es obvio que ha tenido que morir. Y para estar a la diestra de Dios, ¿qué cosa? Tiene que haber sido resucitado por la voluntad de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Entonces Cristo está resucitado a la diestra de Dios, está sentado junto al trono de Dios. ¿Y eso qué significa, hermano? Lo que los judíos no querían aceptar. ¿Qué cosa los judíos no querían aceptar de Jesús? Dos cosas: que Jesús era hijo de Dios. Los judíos no aceptaban que Jesús era hijo de Dios. Y lo segundo que los judíos no aceptaban de Jesús es que Él decía ser Dios. ¿Me entiende?
Por eso que una de las columnas vertebrales del mensaje que predicaban, del mensaje pentecostal que predicaban en el Nuevo Testamento, ¿de qué cosa era? De la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo y del señorío de Cristo. Entonces, aquí vemos eso. Cristo está resucitado, está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Está cumpliendo una función que lo vamos a ver a continuación. Versículo número 13. Estoy en Hebreos 10:13. De ahí en adelante, ojo, ya está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa eso? Cristo es, ¿qué cosa? La cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿correcto? Estaba profetizado en el Salmo 110:1 la resurrección de Jesús y la exaltación a la diestra del Padre. Ya estaba en el Salmo 110, capítulo 110, versículo 1. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, decía, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién Jehová? El Padre le dijo, ¿a cuál Señor? A Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí hay un detalle que no lo vemos en Hebreos. Y en varias citas bíblicas, aun cuando Jesús cita el Salmo 110. El detalle que hay en el Salmo 110, a diferencia de Hebreos, mientras que en Hebreos dice, estamos en Hebreos 10:13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Observation. Miren lo que dice en el Salmo 110. ¿Hasta qué? ¿Quién? Hasta que Dios el Padre ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el detalle. ¿Me entiende? O sea, que Jesús está reinando, sí, a la diestra del Padre. Pero ese reinar lo hace hasta que el Padre, utilizando a la iglesia, ponga como alfombra, como tapiz, bajo la planta de los pies, el reinado de Jesús. ¿Cristo está reinando? Sí. Algunos dicen, pastor, usted se equivoca porque la iglesia que usted ha dicho, le ha puesto, se llama Jesucristo es nuestro Rey. Se equivoca, Jesucristo no es nuestro Rey. Jesucristo recién va a reinar en el milenio. Jesucristo ahorita es Rey de los judíos. Eso es una mala teología. Estamos viendo ahorita que Cristo reina. ¿Y reina sobre qué? ¿Y reina a través de qué? ¿Y a través de quién? A través de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me entiende? ¿No se alegra? Un paréntesis, no es un chiste, es un paréntesis, no me estoy burlando. Pero en otras iglesias, hermano, hay que arrancarles. Y es que son iglesias que no están educadas a escuchar la voz de Dios. Recuerden algunas de ellas que predicaban, hermano, ni A, ni B, ni amén, ni ay, ni nada. Son iglesias que no están educadas a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios le habla, hermano, lo digo en humildad, delante del Señor. Predicaba y predicaba, era como que la agarrase a cachetadas. ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah!
Hermano, al final del sermón, la iglesia terminó como una papaya apachurrada, un plátano pisoteado. Pero valió la paliza. La iglesia, hermano, con su pastor pasó adelante a llorar como un niño, al arrepentimiento. Porque hay muchas iglesias que no reciben palabra fresca de Dios. Predican lo que ellos creen que es, pero no lo que sale del corazón de Dios. ¿Me entiende? Entonces hay pastores que ni siquiera disciernen qué es lo que es pecado, qué es lo que no es pecado. Entonces Dios trae, pecado es esto y esto y esto y esto y esto. ¡Ah! Que el pastor no sabe menos la oveja, hermano. ¿Me entiende? A su nombre. Apláudele al Señor. Así como esta noche el Señor está quitando y va a quitar y seguir quitando la venda de los ojos de la iglesia. Como me la quitó a mí, hermano. Se lo digo con humildad. Por eso nos gusta este tiempo que el Señor nos ordenó como iglesia. Ayunen por lo menos una semana al mes para que una iglesia sobreviva espiritualmente. Y cuando lo hacemos, Dios nos habla claro, con discernimiento, con revelación, con doctrina. Porque estamos pagando el precio que el Señor nos ha dado y estamos dispuestos a seguir pagando más el precio. ¿Verdad? Yo se lo digo, los dije en el ayuno. Como pastor principal de esta congregación local, es verdad que estamos ayunando una vez a la semana, una semana al mes. Pero personalmente yo le decía, Dios, ¿cuántos días voy a ayunar como pastor principal? No porque me la crea o quiera ser algo súper espiritual o busque fama, nada. No, Señor. Para lo que tú me estás mostrando y revelando, Señor, yo necesito que tú me digas cuántos días de ayunos voy a hacer. Segundo, ¿cuántos días de ayuno va a ser el cuerpo pastoral de esta iglesia? Y Dios habla claro, hermano, más claro de lo que usted me está escuchando. Y el Espíritu al testimonio viene. ¿Y qué dice el Señor por el Espíritu Santo? Cuando el cuerpo pastoral de esta congregación aprenda a ayunar los 7 días, ahí hablamos, me dijo. ¿Cómo yo te puedo pedir que ayunes 10 días, 15 días, 20 días? Si el cuerpo pastoral de la iglesia no es capaz de ayunar 7 días, porque algunos ayunan 2 días, otros 3 días, otros 4 días. Y usted se asustará, pastor, ¿qué están haciendo? ¿Competencia de ayuno? No, mi hermano. Estamos pagando el precio de lo que nuestros ojos van a ver. Y para bien que lo están grabando, para que el día en que usted vea lo que Dios va a hacer, usted va a entender que no fue una mente inflamada, no fue una emoción, sino como años anteriores, en este mismo altar, Dios lo ha estado hablando, diciendo, y nuestros ojos, y usted y su presencia de usted, es testimonio de lo que Dios había hablado tiempo atrás. A su nombre. Apláudele al Señor. Por eso estamos diciendo, hermano, el mensaje pentecostal que dieron, ¿de qué hablaba? De la exaltación de Cristo y del señorío de Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 33 y 36. Me estoy salteando por razones de tiempo. Hechos 2, 33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿De qué está hablando? El Padre exaltó, ¿a quién? Al Hijo. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De qué está hablando? Del señorío de Cristo. Ese mensaje pentecostal de la exaltación de Cristo y del señorío de Cristo, hermano, logró
desatar un gran avivamiento que duró más de 300 años. Y toda Asia la llenaron con la palabra del Señor. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos capítulo 15, versículo 4. Pablo dice, perdón, no es 4, es 15, 19, Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, desde Jerusalén, Israel, hasta Ilírico. Hermano, estamos hablando del continente de Asia. No estamos hablando de un país, hermano. Éfeso, la Odisea, Tesalónica, Grecia, Roma, Chipre, todo eso lo habían llenado con la palabra del Señor. Entonces es importante entender, hermano, que para la iglesia del Nuevo Testamento, escucha bien, la exaltación de Cristo y el señorío de Cristo no era una teoría, no era una doctrina seca y muerta, era vivencia. ¿Y de qué manera ellos vivenciaban la exaltación de Cristo? ¿Y de qué manera ellos vivenciaban el señorío de Cristo? Vamos a ver cómo ellos demostraban al mundo de que Cristo estaba a la diestra del Padre. ¿Solamente porque hablaba? No, hermano. Ellos entendían que Cristo era la cabeza. ¿Y la iglesia qué cosa era? Ellos habían entendido el Salmo 110. ¿Qué cosa? Que Cristo iba a reinar. Sí, pero ¿cómo? Con los ángeles y arcángeles allá. No tiene sentido entonces que diga que Él va a reinar hasta que sus enemigos estén debajo de la planta de sus pies. No tiene sentido que Cristo esté allí reinando. Entonces, ¿a qué se refería? A que Cristo está como cabeza ya, pero la iglesia en el Nuevo Testamento sometía a los principados y a las potestades, a la muerte y al diablo y a los demonios bajo la planta de sus pies. Jesús lo dijo, hermano. Jesús lo dijo. ¿Cómo lo dijo Jesús? Mateo 16, 18. Estoy corriendo por razones de tiempo. Mateo 16, 18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, en griego es Hades, no prevalecerán contra ella. Escuche bien. Primero, Hades, para que usted pueda entender. Si no entiende eso, usted no va a entender claro. Hades aquí es sinónimo del infierno, del lugar donde van ¿quién? La parte inmaterial del ser humano que no ha vivido conforme al conocimiento y la voluntad de Dios. Porque cuando el hombre muere hay una parte inmaterial que sale y se va al cielo, al tercer cielo, o se va al infierno, dependiendo de cómo ha sido su relación con Dios. Si he conocido a Dios por medio de la fe en Jesucristo, se arrepintió de su pecado y vivió en santidad, se va con el Señor. Esa parte inmaterial, el cuerpo se queda a la tumba, ¿correcto? Y si ha sido un impío, un rebelde, un pecador, su parte inmaterial está en el infierno ahora mismo. Ahora, estamos diciendo, ¿qué cosa? Jesús dijo, hermano, no Pablo ni Bernabé, Jesús lo dijo. Edificaré mi iglesia. Comencemos por ahí. ¿De quién es la iglesia? De aquel que la compró con su sangre. La iglesia, los miembros, cada uno de los miembros de la iglesia.
No es de una organización, no es de una denominación, no es de un pastor, no es de un evangelista, no es de un apóstol, no es de nadie, sino de aquel que la compró a precio de sangre. Es un error y es un pecado cuando hay pastores que creen que son dueños de las ovejas, cuando hay líderes eclesiásticos que se dueñan de las ovejas como si fuesen, ¿qué cosa? Un producto, una mercadería. Lo he visto, no me han contado, hermano, viajando 25 años en esta nación, como sea en provincias o en la capital de este país, entre los altos directivos negocian los cargos. Ah, ya, tú eres mi amigo, no, ya te voy a poner como pastor de esa iglesia. Esa no es la forma bíblica en la cual se instaura un ministro de la palabra en una iglesia, hermano. Ellos creen que la iglesia es de ellos, como si fuese una mercadería, su chacra, su hacienda. Y la Biblia jamás dice eso. Jesús lo dijo: edificaré mi iglesia. O sea, la que es la de Cristo y la que se va a ir con Él ha sido comprado a precio de sangre. Pero la falsa, la que se va a quedar, esa no ha sido comprado a precio de sangre. Eso es proselitismo religioso. Usted no me va a venir acá a decir que los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas se van a ir con Dios, por favor. No es así. ¿Me entiende? Jesús dijo: edificaré mi iglesia, pero ahí no se quedó. ¿Qué más dijo? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le voy a dar rápidamente los 3 significados de esta frase. ¿Qué significa cuando Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Rapidito, por razones de tiempo. Número 1, lo primero que significa eso es que todo el ejército del maligno no podrán contra mi iglesia. Ese es un significado. Otro significado es los guardianes del infierno. Pastor, ¿usted cómo sabe? ¿Ha visto, ha hablado, ha entrevistado? Bueno, el diablo tiene guardianes. No hay tiempo de explicarle, por eso le estoy diciendo. Recíbalo por fe, después ya lo estudiamos en el Instituto Bíblico. Número 2, digo, los guardianes del infierno, está diciendo Jesús, no podrán detener el avance de mi iglesia por la salvación de las almas. Pero el tercer significado de este pasaje es el más completo, hermano. ¿Sí? ¿Qué, pastor? Entonces las otras dos no valen. No, ya le he dicho que en el griego las palabras tienen muchos significados. ¿Me entienden? Y hay que ver todos los significados para alcanzar la riqueza de lo que hay, de la enseñanza. ¿Qué significa cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Escuche bien, por favor no se distraiga, estoy diciendo. La palabra griega Hades, que se traduce como infierno, viene de la palabra no ver. Entonces, la palabra Hades en este contexto significa un reino de seres espirituales invisibles al ojo humano, pero real. Hades significa un ejército bien organizado. A eso se refiere con Hades, no a un lugar de muertos, no, sino está haciendo referencia ¿a qué? A un reino de seres espirituales invisibles al ojo humano, pero real. Un ejército bien organizado. Ese ejército espiritual invisible al ojo humano, bien organizado, es lo que está diciendo Jesús. Ese ejército bien organizado, demoníaco, con Satanás a la cabeza, es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué cosa? No tendrá poder, no asaltará, no podrá, tendrá dominio ni control sobre mi iglesia. Y no será suficientemente poderosa para soportar el avance de mi iglesia. A su nombre. Gloria al Señor.
Mateo 4:23, Jesús habla del reino de Dios y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿De qué predicaba Jesús? Que dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora lo va a ver más claro. Jesús en sus enseñanzas y en sus parábolas hablaba del reino de Dios o del reino de los cielos. Pero no como algo futuro solamente, sino como que el reino de Dios estaba en los corazones de todos aquellos que le aceptaban a Él como Salvador y Señor. ¿Me entiende? O sea, Jesús hablaba en sus parábolas, en sus enseñanzas del reino de Dios, pero no un futuro, sino que ya está. Y lo demostraba. ¿De qué manera? Vamos a ver con unos pasajes. Mateo 12:28 dice así: pero si yo, está hablando Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿quién? El reino de Dios. O sea, que el reino de Dios Jesús lo mostró ¿cómo? ¿Como un paraíso? No, señoras y señores. ¿Cómo lo mostró? Yo soy el rey, dice Jesús. Y aquí no hay adversario espiritual, ni diablo, ni muerte, ni enfermedad que va a detener a mi reinado. ¿Me entiende? O sea, el reino de Dios, ¿qué es? Un conflicto entre ¿quién? Entre el reino de las tinieblas, el diablo que desde Adán y Eva se opuso al propósito eterno de Dios. Ese adversario, ese Satanás y todo su ejército demoníaco que se opone a la voluntad de Dios, contra ellos Jesús sometiéndolos o juzgándolo, a eso Jesús está diciendo: si yo hago eso, entonces el reino de Dios está en vuestros corazones. A su nombre. Están durmiendo. Yo no creo que sea para usted una paliza. No creo, hermano. Creo que para usted la palabra es dulce que la miel. En otras congregaciones sí es una paliza porque vamos a los tiempos, hermano. Imagínese, ¿no? Todo lo que usted sabe de aquí, en un año ir en una iglesia en 2 horas, hermano, se atragantan. Usted acá lo recibe domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, lunes y sábado, ahí está aprendiendo. ¿Me entiende? Apláudele al Señor. Lucas 11:20 también es otro pasaje donde el evangelista registra esas palabras del maestro. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vamos a avanzar. Hay unos versículos más que tenemos que analizar antes de aplicar las cosas a nuestras vidas, hermano, como iglesia. Por eso le dije, esta es una palabra fuerte. Estamos pagando el precio y Dios suelta esa palabra, hermano. No vaya a ser como otras iglesias, por favor, ¿eh? En otras iglesias sello la palabra, por favor, acá no se sella la palabra. Colosenses 2:15. Vemos Jesús reinando, dominando, triunfando. Dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice? Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué está hablando? Jesús venció ¿a quién? A lo que diría, ¿en dónde? En Mateo. Jesús venció al Hades, que indica ¿qué cosa? Todo ese ejército espiritual bien organizado. El diablo, demonios y principados, Jesús lo venció ¿dónde? En la cruz. Pero un momentito, Jesús ya lo venció,
Ya dijimos, Jesús está a la diestra del Padre, está reinando hasta que sus enemigos sean puestos debajo de la planta de los pies. ¿De quién? De la iglesia. Entonces Cristo tiene que reinar. Y eso hacían los creyentes del Nuevo Testamento. No había diablo, no había demonio, no había enfermedad, no había ni muerte. Los reprendían en el nombre y la autoridad de Jesús. Por eso que Pablo se ríe en la cara de la muerte en los Corintios y dice: muerte, ¿dónde está tu poder? Si he sido lavado por la sangre del Cordero, si he sido santificado, para mí el vivir es Cristo. Y si vienes muerte, me haces un gran favor, porque arriba tengo ya no paliza, ya no azote, ya no pobreza, no tengo nada de eso, dice Pablo. ¿Qué tengo arriba? Tesoro, corona, mansión, mi nombre, porque uno de los que va a estar en la columna ahí, imagínate, la ciudad bella, hermosa, eterna, va a llevar el nombre del Pablo, el apóstol. Entonces Pablo se reía en la cara de la muerte. ¡Oh, muerte, ¿dónde está tu poder? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es la actitud de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia, hermano, que al diablo y al infierno lo tenía bajo la planta de sus pies. Sí. Hechos capítulo 2 versículo 43. Vamos a ver rapidito porque estamos volando. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo demostró la iglesia del Nuevo Testamento que Cristo estaba exaltado? Porque ellos quebraban el poder del infierno. Ellos demostraban como iglesia que Cristo estaba como cabeza a la diestra del Padre, pero la iglesia estaba en victoria, en conflicto permanente contra el infierno. Ese avivamiento de Pentecostés no duró un mes, no duró un año. ¿Qué nos dice la historia? 340 y tantos años duró el movimiento de Pentecostés. Por eso que el imperio romano fue lleno del evangelio de Cristo. Y ni la muerte, ni el sacrificio, ni la tortura, ni la pobreza, ni nada, hermano, pudo detener a la iglesia del Señor. ¿Me entiende? No lo pudo hacer. Ellos que predicaban: Cristo está a la diestra del Padre, resucitado en gloria, ofrenda única y suficiente, y Cristo es el Señor. Ahora viene el problema, hermano. Y ahí sí tenemos que hablar serio. Y por eso le dije, hermano, esto es una palabra fuerte. Depende cómo usted está en su corazón, usted lo va a entender ahora. Escuche. Cristo ya hizo su parte. Cristo ya hizo su parte al encarnarse. Cristo ya hizo su parte al morir en una cruz. Cristo ya hizo su parte al resucitar y ser exaltado a la diestra del Padre. Cristo ya hizo su parte de enviar al Consolador y derramar de su Espíritu Santo. Cristo ya hizo su parte en dejarnos sana doctrina. No tenemos ahora otra alternativa. Escucha, iglesia en todo el mundo, no solamente aquí en esta congregación, no, es para todo el mundo. Escucha, iglesia, no tenemos otra alternativa. Está escrito: Cristo debe reinar y someter a sus enemigos espirituales a través de la iglesia hasta el arrebatamiento. Por eso que la iglesia tiene que tener conflicto espiritual contra el infierno. La iglesia tiene que someter a los principados y potestades. ¿Usted cree que si la iglesia estaría de esa manera en obediencia, demostrando al mundo
que Cristo esté exaltado y que esa exaltación se hace evidente en la iglesia. ¿Usted cree que las sociedades estarían así? Pecados, injusticia, vicios, crímenes. Hermano, usted no me va a decir que esta es una iglesia victoriosa. Quienes en alguna manera, no soy tan viejo, pero tampoco soy un niño, un chiquilín, más de 50 años de edad, algo puedo recordar de aquellos misioneros que vinieron hace 30, 40 años atrás a este país y que dejando familia y dejando riqueza y posesiones y profesiones, vinieron por las cordilleras de los Andes, muchos de ellos caminando a pie, porque ellos predicaban al Cristo de la cruz, al Cristo resucitado, y el señorío de Cristo no era teoría, era vida. Él es mi Señor, y como es mi Señor, entonces mi vida refleja que Él es mi Señor, y yo soy esclavo de Él, de tal manera que yo no tengo voluntad. Voy a donde Él me manda, hago lo que Él quiere que haga. La iglesia, hermano, esa iglesia que era antes en esta nación, era una iglesia poderosa. Tenía bajo la planta de sus pies al diablo y a los demonios, porque era una iglesia entre muchas características. ¿Qué características tenía esa iglesia? Que era el cuerpo de Cristo en victoria. ¿Qué características tenía? Era una iglesia santa. Santa, no como ahora, que los jóvenes, congreso tras congreso de jóvenes que tenemos en Lima o donde vayamos a hacerlo. Los jóvenes nos preguntan: pastor, ¿es pecado esto? ¿Es pecado esto? Usted se ríe, pero es verdad. Es verdad. 25 años llevo predicando el evangelio sagrado de Cristo Jesús. Y provincia tras provincia, no solamente los jóvenes, las señoritas, los mismos ministros me preguntan, 15, 20 años de ministerio, me preguntan: pastor, ¿esto se puede hacer? ¿Es pecado? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿O esto es así? Les he dicho, hermano, algo bien claro, y no estoy ofendiendo. Cuando uno nace de nuevo, el que ha nacido de nuevo, aunque no hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas, profetizando, ya. Pero el que nace de nuevo, el Espíritu Santo entra dentro de ti. Y el Espíritu Santo dentro de ti hace dos listas. A ver, pastor, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Nunca lo he visto, no sabía, nadie me lo contó. Apréndalo ahora. Cuando el Espíritu viene a ti, hace dos listas. En una lista, todas las cosas del mundo del diablo, carnalidades, orgullo, mentira, chismes, burlas, todas esas cosas. Y el mismo Espíritu Santo hace una lista en la otra parte donde pone todas las cosas que agradan a Dios: ayuno, oración, santidad, leer la Biblia, evangelizar, misiones, diezmos, ofrendas, todo está en eso. Por lo tanto, el que está lleno del Espíritu no necesita preguntar: ¿me he visto de esta manera? ¿Me he visto de la otra manera? ¿Esto es pecado? Esto no es pecado, porque el Espíritu hace ese trabajo. Hermano, la santidad no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. La santidad es un producto de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente que realmente ha nacido de nuevo. Nosotros hemos tenido casos, hermanos, en los congresos de jóvenes, que han habido jóvenes, señoritas, 2 años en la iglesia, 2 años en una iglesia evangélica pentecostal, gritos de júbilo, remolineando y todo eso, hermano. Nunca habían nacido de nuevo. Para que usted vea, o sea, que usted esté en esta congregación, solamente Dios va a dar testimonio si usted ha nacido de nuevo. ¿De qué manera? Porque el primer fruto que da uno que realmente ha nacido de nuevo es el fruto del arrepentimiento. Después viene el fruto del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué estamos viendo? Cristo exaltado se hace evidente mediante ¿qué? Las obras de poder que se hacían en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero estábamos haciendo
una reminiscencia. ¿De qué? De las características de esa iglesia cuando vino acá al país 50, 60, 70, 100 años atrás. Sí, porque la iglesia evangélica en este país tiene más de 100 años, tiene más de 100 años. ¿Y qué nos dice la historia? ¿Cuál era la característica de esa iglesia que sometía al diablo y a los demonios bajo la planta de sus pies? Santa, llena del Espíritu Santo. Era una iglesia de oración y de ayuno. Por eso que aquí no le corremos al ayuno, al contrario, estamos orando. Dios, ¿cuántos días más voy a ayunar? No somos la primera iglesia, ya le he dicho, el día que usted escuche en otras naciones y en otros pueblos que también lo que el Señor nos dijo a nosotros y lo estamos obedeciendo y pagando el precio, por lo menos para que una iglesia sobreviva espiritualmente, por lo menos una iglesia para que sobreviva, no es que está en la cúspide de espiritualidad, sino para que sobreviva, para que se diga que esa iglesia sí está en la presencia del Señor, por lo menos sus miembros, pastor incluido, deben de ayunar una semana al mes, no un día al mes, una semana. Esa era la iglesia antigua, hermano. Yo he trabajado con mujeres de Dios que ayunaban 15 días. Mi pastor en esta nación 2 veces, ya le dije una vez, ayunó 21 días. Y nada más, no, ese es el récord que hizo. 2 veces ayunó 21 días, porque otras veces ayunaban 15 días, 10 días, 7 días. Sí. Yo he trabajado con guerreras de oración que Dios les hablaba claro. Sierva, 15 días de ayuno, haz. Y esa era la iglesia antigua, pues mi hermano, de ayuno, de oración. ¿Qué otras características tenía esa iglesia que sometía al diablo y al infierno bajo sus plantas? Era una iglesia sensible a la voz de Dios y obediente a la voz de Dios. Hoy hay jóvenes que me dan risa, hermano. Pastor, usted es bien sarcástico, ¿no? Irónico es, ¿no? A veces. Y Dios me tiene que corregir tal vez. ¿Saben por qué? Yo a veces me burlo, hermano, soy irónico. Porque hay jóvenes que a veces en los congresos vienen y están orando, Señor, úsame, yo quiero hacer tu voluntad, mire cómo lo usas a tal, fulano, sutano, perengano. Y lo primero que el Espíritu Santo viene al corazón, lo digo porque lo he estado en otra iglesia, lo he predicado. Y pobre hijito, porque después su papá se reía, pastor, gracias, pastor, Dios lo usó, ¿por qué? Le ha dado una paliza a mi hijo. A ver, usted ahorita va a entender por qué. Jóvenes que dicen, Señor, señoritas que dicen, Señor, úsame, y no son capaces de obedecer al papá y a la mamá en la casa. ¿Tú crees que si yo fuese desobediente a mis padres, rebelde, malcriado como más de uno de ustedes, yo estaría acá? ¿Ya ves que no pueden decir amén? Está duro la paliza, pues. ¡Ay, digan que sea! Es que es cierto. Joven, señorita, úsame, el diablo te usará. El diablo usa rebeldes, desobedientes, malcriados. No puedes ni botar la basura, no puedes ni arreglar tu cama, no puedes arreglar tu cuarto. Úsame, el diablo así te va a usar. Flojos, renegones, maldicientes, eso usa el diablo. Pero el Dios santo que yo sirvo, hermano, y lo digo delante del Señor, no he sido perfecto, Dios me libre de decir que he sido perfecto. Pero si ya les dije, les conté que mi padre ni televisor nos compró. Yo le he dicho, hermano. Y mis hermanas que viven, usted puede preguntarles y decirles verdad. Ni televisor teníamos. Y esa disciplina férrea, hermano. Mis hermanas, ya le dije, mayores que yo, jamás conocieron discoteca, ni baile del mundo. Jamás, hermano. Ay, pastor. ¿Su papá ha sido pastor? ¿No ha sido pastor? Qué malo su papá. ¿Cómo no le va a dejar a las chicas, aunque sea una quinceañera? Nada, ni quinceañera. Por eso el día que mis hermanas se casaron, mi madre con justicia le dijo al novio, mira, joven, te estás casando con una señorita virgen. Número 2, estas señoritas no saben lo que es tomar, ni bailar, ni discoteca, ni nada. Ajá, así es, mi hermano. ¿Me entiende? Por eso que yo me río con los jóvenes, Señor, úsame. Hijito, obedece a tu papá. Estoy hablando en otra iglesia.
porque ahí estaba un papá y ahí estaba su chiquitín. Y cuando comencé a decir, joven niño, Dios no te va a usar hasta que seas obediente, el papá le codeaba por arriba y por abajo todo lo que podía. Y al final el niño salió con la oreja para abajo, con una papaya apachurrada. Y el papá contento dijo, pastor, voy a invitarle un pollo a usted. Le da una paliza, me dijo. No, mi hermano, yo no, ni con pollo ni con nada. Yo predico lo que Dios me da. Como en esta noche, muchos están, para uno comenzaron siendo una miel y ahora es una paliza. Depende cómo usted está, pues, mi hermano. Pero yo no voy a cambiar el mensaje. Quiere que Dios lo use, aprenda. En su casa es la primera escuela de Dios, que usted tiene que aprender obediencia. Mamá, a mí nomás me mandas, hija, hijo, papá, a mí nomás me mandas, y mi hermana. Ay, Señor, por eso que Pablo oraba en Efesios 1, 18, 19, que dice, Señor, dale espíritu de revelación para que entienda que los estás preparando para algo grande. Un pequeño ejemplo nada más. Y perdone que me ponga como ejemplo para que usted vea que no estoy con cuentos. Por muchos años, ya lo vamos a ver más adelante, por X razones que lo voy a contar en otra oportunidad, yo no recibía la llenura del Espíritu Santo. Más de 10 años. Yo me convertí a los 13 años de edad. ¿Y qué pasaba? Oraba, Señor, lléname. Y muchos años no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Todo el mundo hablaba en lengua, yo no hablaba en lengua. Y yo recuerdo, hermano, escucha bien, ahí está, que yo le reclamé a Dios. Ya me molesté, pues, ¿no? Muchacho, pues. Le dije, Dios, tú no me amas. Tú no me amas porque mira, esta señorita, yo le ponía con nombre y apellido y el Señor sabía, ¿no? De la iglesia donde yo era oveja, pues, ¿no? Señor, mira, esta señorita, le dije, no ora como yo, no ayuna como yo, no llora como yo. Yo estoy hace años buscando, lléname, Señor. Y esta señorita se acaba de convertir 2 meses, ni ora, ni ayuna, ni nada. Y viene y comienza a llorar. ¡Ah! Ya está hablando en lenguas. Yo, Señor, 3, 4 años, nada, ni una lengüita hablo. Y pasaban los años y se me fue toda la fe y yo llegué a orar honestamente. Ríense, pues, ¿verdad? Yo le dije, bueno, Señor, ya. Señor, lo único que te pido ya, si no me quieres bautizar con el Espíritu Santo, lenguas, esas cosas que yo veo, profecías, sacar a los demonios, ya no me vas a usar así. Señor, por favor, ya no tenía fe, hermano. Es que en creyentes pasan así. Cuando tú oras por una necesidad, Señor, tengo una deuda, Señor, tengo un cáncer, tengo una enfermedad, y ya tu fe ya no da, ¿qué cosa oras? Hágase tu voluntad. Que ya no tiene fe, porque tiene fe y dice, no, Señor, me va a sanar, Dios me va a ayudar. Pero cuando ya no hay fe, ya, pues, hágase tu voluntad. Y ese hágase tu voluntad es sinónimo de flojera, no es sinónimo de humildad. El asunto viene en que yo ya le dije a Dios, está bien, si no me vas a bautizar con el Espíritu Santo ya, lo único que te pido, Señor, es que antes de morir, siquiera una lengüita quiero hablar, para saber cómo es el bautismo del Espíritu Santo. Porque desde mi niñez he visto misioneras hablaban, sacaban demonios, sanidades, milagros, lenguas, interpretan visiones, hasta se iban al cielo, al infierno, todo completo. Y yo nada, yo estaba en una iglesia de ese tipo. Por eso puedo dar testimonio de esa iglesia antigua, hermano. De santidad, de oración, de ayuno. ¿Qué diablo, qué demonios, hermano? No me la contaron, yo lo he vivido. ¿Me entienden? Y yo, esa era mi fe, pues, ¿no? Señor, antes de morir, una lengüita quiero hablar, para saber cómo es el Espíritu Santo. Y después ya me muero ya. Ya no tenía fe, pues. Hasta que en el tiempo de Dios, en su misericordia, el Señor, ¡guau!, me llenó con su Espíritu Santo. ¿Y ustedes qué cosa creen? Tantos años de sufrimiento y de esperar. ¿Usted cree que ahora lo voy a dejar esa llenura del Espíritu? Dios tiene propósito. Al que quiere celeste,
que le cueste, y como a mí me costó, ahora yo no lo dejo así nomás al Espíritu Santo. Todos los días trato de hablar en lenguas, todos los días. Y estoy hablando más de 23 años. ¿Me entiende? Por eso a mí me admira cuando escucho un predicador que dice: ay, hermanos, qué bueno estuvo el avivamiento. Después de 10 años estoy volviendo a hablar en lenguas. 10 años. No, hermano. Pero hay algo que quiero explicarle. Cuando yo le reclamé al Señor por esa señorita que decía: Señor, ¿cómo es posible? Estoy 3 años buscando la llenura del Espíritu Santo y nada, Señor. ¿Y cómo a esta hermanita que viene 2 meses se convierte, ya está recibiendo el Espíritu Santo, ya está hablando en lengua, está profetizando? Señor, no me amas. ¿Sabe qué es lo que me ayudó a perseverar, hermano? ¿Sabe qué? El Espíritu Santo me habló claro y me dijo: siervo. Y yo ni pensaba que iba a ser un siervo. Pero ya en la presciencia, en el conocimiento anticipado de Dios, Dios tiene todo previamente calculado. Yo ya sabía que iba a estar en el ministerio. Dios ya sabía, yo no, si estaba en la secundaria, en el colegio. Y ahí fue cuando el Señor me habló y me dijo: ¿sabes por qué yo te hago esperar bastante esto? Me dijo. Y hoy mis ojos ven lo que el Señor dijo, hermano. No es que Dios lo despreció y que bueno, pobrecita, para que no llore tanto le doy la llenura del Espíritu. No. Ahí está, no voy a comentar qué hace, qué no hace, cómo está la hermana. Lo único que sí te digo es que Dios lo que me dijo, cuanto más te demores y tú perseveras, sabe que yo te estoy preparando para cosas grandes. Por eso quiero que aprendas disciplina, perseverancia, todo eso tiene un propósito. Por eso es lo que les digo: joven señorita, en vez de quejarte, ay mamá, todo me mandes, ay a mí no más, Dios abra tus ojos espirituales para que te diga: hijita, estás perdiendo la oportunidad, porque no es tu mamá la que te va a recompensa, no es tu mamá la que chequea, soy yo. Aprende a obedecer, agacha la cabeza, sé humilde y vas a ver que la otra engreída o lo que sea, vas a ver, esta se va a relegar, a ti te voy a usar. Pero cuando lo hagas, sé humilde, porque si te ensoberbeces, yo te puedo dar, y lo que yo te puedo dar te lo puedo quitar también. Aún la humildad, Dios, por eso, siendo profesionales de carrera, nos llevaba a la puna a predicar, hermano. Ahí Dios nos tenía que llevar a la cruz, a sacarnos todo el orgullo, la soberbia, que soy profesional, que pinqui, nada, Señor, vaya a la puna peruana, ahí a caminar, vaya a dormir en el suelo, ahí oliendo a llama. Por eso hay muchos que acá no conocen todavía el camino de la cruz. Lo vamos a llevar. Sí, si Dios lo va a usar a usted, usted tiene que pasar lo que Dios nos ha probado a nosotros y aún más todavía, porque ahora es más difícil las misiones que antes, hermano. Es otro día, lo vamos a hablar. Quiero centrarme en el tema. Por eso le estoy diciendo bien claro. ¿Cómo demostraba la iglesia del Nuevo Testamento la exaltación de Cristo? ¿Cómo lo demostraba? Porque Cristo era evidente en sus vidas. No había diablo, no había demonio. Y ya estaba diciendo las características de una iglesia. ¿Qué cosa? ¿Cómo era, hermano? Una iglesia en esta generación. ¿Cómo lo hacían? Ya le dije, una iglesia que oía la voz de Dios, obedecía, no discutía, no estaba, Señor, confirmation. A ver si es tu voluntad, Señor, porque tú no me puedes pedir mucho, Señor. No. Eso puede haber sido Abraham, a David. Yo no soy Abraham, yo no soy Pablo, yo soy fulanito, menganito. ¿Cómo me vas a pedir un sacrificio tan grande? Cuando Dios más grande te va a usar, te va a exigir más. Ese es un principio. Este edificio, cuanto más piso se eleva, el fundamento es más abajo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al ras, con un movimiento sísmico, aparecemos en el otro lado, en el otro del vecino. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. El fundamento es directamente proporcional a la estructura que se va a construir. Todo arquitecto, todo ingeniero civil sabe que así es. Entonces, cuanto más
te exija Dios en tu casa, en tu esto, obedece, cierra la boca, sé humilde, porque Dios te está preparando para algo grande. ¿No lo crees, hermano? Todos los pastores que estamos aquí, estamos acá porque hemos pasado por esa escuela. No es teoría, es verdad, funciona. Eso no es la escuela de la Universidad XX, esa es la escuela de Dios. Así es que de hoy en adelante, si te mandan a barrer, gracias Señor, me estás dando la oportunidad, sé que algún día me vas a usar. Mira Señora, estoy obedeciendo sin renegar. Amén. Está bien, muy bien. ¿Estás aprendiendo? Por eso es que Dios no los usa, muchachos, señorita, Dios no los usa. Úsame Señor. Y no obedeces al papá, y no obedeces a la mamá. Cuando nosotros hablamos con el papá, con la mamá, hermanita, ¿y cómo va fulanita? Ay, hermano. La oveja negra, pero acá es una oveja blanca. Sí, acá será la blanca, pero en mi casa es la negra. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la oveja? Está como el cocodrilo, cambia de color según la estación. Puede ser, el camaleón cambia de color según la estación. Puede ser, hermano. ¿Entiende? Rapidito. ¿Qué más? Esa iglesia que sometía bajo la planta de sus pies hacían evangelismo con poder, hermano. En las calles. Predicando, sanando enfermos, tuberculosos, cancerosos. Esa iglesia hacía misiones, echando fuera demonios en la calle. ¿Cuántas veces cuando yo era niño, adolescente, salíamos a la calle, hermano? Yo miraba, no me contaron. Aquellos que fueron mis pastores, aquellos que fueron misioneros, hermano, en la calle, a los locos, a los endemoniados, hermanos. Y él le dije, la iglesia anterior donde yo me formé, hermano, no menos de 50, no menos, a lo largo de 70 años casi, no menos de 50 personas que la ciencia lo decían locos, fueron sanados y liberados, y de ellos 3 llegaron a ser pastores. ¿Me entiende? Esa era la iglesia que sometía al diablo y a los demonios bajo la planta de sus pies. Ahora vamos a ver rapidito cuál es la iglesia de ahora. Porque es una iglesia que no puede demostrar el señorío de Cristo. Porque es una iglesia que es pura teoría, bla, bla, bla. ¿Sabe por qué? Mira cómo es la iglesia en este tiempo, hermano. Escucha bien. La iglesia de este tiempo, que no tiene poder sobre el infierno, está llena de orgullo. Son iglesias que se ufanan. Mira los colegios que tenemos, mira los edificios que tenemos, mira la Santa Sede, mira las oficinas, mira las alfombras. Al diablo, al infierno, ¿qué le importa tus edificios? ¿Qué le importa tu colegio? ¿Qué le importa tu alfombra? Esa es la iglesia que tenemos en este tiempo, orgullosa, soberbia, no humilde, no reconociendo que somos nada y nadie, y todo lo hace el Señor, como Pablo dijo, por la gracia de Dios, es la gracia de Dios, no soy yo. Pastores orgullosos, rebeldes, envidiosos, compitiendo entre ellos. Le dije, mi pastor antes de fallecer, a solas me llamó a la oficina, no un día antes, casi un año antes de fallecer. Me llamó a la oficina, hace casi 10 años atrás. Y él me dijo, hoy día quiero hablar contigo, me dijo. Yo era más joven que ahora. Y él me dijo, tú no sabes cómo los pastores de esta denominación te envidian. Te envidian. Porque tú eres un muchacho. Y Dios te usa con dones que ellos nunca lo han visto. Ellos no van a tus campañas, pero se enteran porque sus ovejas van. Y le dice, ¿cómo es posible que el pastor X habla en lengua, profetiza, saca a los demonios, Dios lo usa en sanidades, visiones, revelaciones, palabra fresca? ¿Y usted, pastor, qué cosa es? Una papaya apachurrada, ni orar puede. ¿Qué hace usted pastoreándonos? Y los pastores tenían envidia. La envidia surge porque tú no tienes o no puedes hacer o hacer lo que el otro es. ¿Me entiende? Y yo por eso no me voy a sentir mejor que nadie.
Yo creo y predico y lo digo lo que Pablo dijo. No soy yo, mi estudio ni nada, es la gracia de Dios en mí por su misericordia. El día que me presente delante de Él en el trono, ahí en el tribunal de Cristo, no iré fundamentado en mi capacidad, en todo lo que haya podido ser y hacer para Dios. No, solamente llegaré, como dice ese himno, ya llegaré al cielo, así será mi canto. Yo era un vil indigno, mas Cristo me salvó. Eso es lo que somos, hermanos. Es la gracia de Dios obrando en nosotros. No es ni que seamos empresarios ni profesionales, nada. Es la misericordia que Él tuvo de nosotros, que nos vio perdidos, extraviados en el vicio y la inmundicia, y de ahí nos sacó. Y hoy por su misericordia nos usa como Él quiere. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia, decíamos, ¿cómo tenemos la iglesia orgullosa? ¿Cómo tenemos la iglesia en la actualidad? Una iglesia que no conoce al Cristo de la cruz. Una iglesia que está predicando Cristo de fantasías, Cristo Papá Noel, Cristo vendedor, pero no predica el Cristo de la cruz. Es más, como dice Pablo, son enemigos de la cruz. En otro mensaje lo vamos a ver eso, los enemigos de la cruz de Cristo. Que es real eso. Esa es la iglesia que tenemos, aborrecen la cruz. Y no lo digo porque no lleven una cruz o un crucifijo ahí en su altar. No les digo eso, hermano. Otros ya han llegado a extremos de que antes tenían una cruz ahí en el altar, en el púlpito, en el atrio, en el atril. Ahora tienen un león. Dice que es el león de Judá. Otros tienen un águila. Ignoration, no saben que el águila no solamente es símbolo de los Estados Unidos, una sociedad que se está pudriendo y corrupta. No, sino el águila es símbolo de quién, del escudo de quién, del Imperio Romano. Sacaron la cruz y pusieron el águila. Para que usted vea, la iglesia de hoy es una iglesia tibia, mediocre, carnal. Es incrédula, es una iglesia fría. La iglesia de hoy se ha convertido en un club social. Jesús dijo bien claro: mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. Pero muchos lo han convertido en un prostíbulo, donde jóvenes y señoritas fornican. La iglesia que tenemos hoy no somete al diablo bajo la planta de sus pies, porque no tiene carga de Dios en oración, no llora por sus pecados, no conoce el dolor del corazón de Dios. Mientras ayunábamos, el Señor me habló claro lo que le voy a decir literalmente. En muchas partes del mundo, y no voy a mencionar denominaciones porque nos van a ver por las redes, sino porque me denuncien, no tengo temor de eso, sino para no ofender. Y no porque no quiere que me invite, sino porque es real. El Señor me dijo en muchas partes del mundo y me mencionó denominaciones, iglesias evangélicas, en este país y en partes del mundo. El Señor dice: mi iglesia me ha clavado un puñal en el corazón. Porque tanto le di hace 100, 40, 80, 100 años, tanto le di. Unción, palabra, lo que eran nada, les enseñé, pero hoy me han traicionado. ¿De qué manera me han clavado el puñal? Cuando se han ido detrás del materialismo, cuando están con doctrinas extrañas que yo nunca les enseñé a eso. Por eso llevo clavado en el corazón un puñal. Por eso que en el ayuno de la mañana, el día jueves, yo les predicaba acá. Dios a nosotros nos está confiando. Dios a nosotros nos está confiando la sana doctrina. No porque seamos mejor que otra denominación, no porque seamos dignos, sino por su misericordia. Pero el desafío que tenemos, y es lo que el Señor dice: no me vayan a clavar un puñal como otros lo han hecho.
Y eso es responsabilidad, mi hermano. Eso no es un juego, no es sentimentalismo. Ya lo han hecho otros, dice el Señor. Bien clavado un puñal, porque se han mundanalizado. Ustedes no hagan lo mismo. Es el desafío que Dios nos da. ¿Y qué hacer frente a eso? A una iglesia muerta, carnal. Y podríamos seguir mencionando la lista, que es grande, una lista de las características de una iglesia muerta en esta generación. ¿Cuál es, mi hermano? ¿Qué respuesta Dios nos puede dar? Número uno, para que nunca caigan, nunca sean una iglesia muerta. Número uno, primero, valoren la gracia. La iglesia ha entendido mal el concepto de gracia de Dios. Que la salvación es por gracia, es cierto. Nada de lo que hagamos, ni orar, ni guardar el domingo, ni el sábado, nada va a comprar nuestra salvación. Nada. La obra que hizo Cristo en la cruz es única, irrepetible, suficiente y completa. Ni guardemos el sábado, ni guardemos el domingo, ni nos vitamos así, ni nos vitamos asá. Nada tiene que añadir a lo que Cristo hizo en la cruz. Somos salvos por fe y por gracia, ¿correcto? Pero ¿por qué vivimos en santidad? ¿Por qué obedecemos la palabra? Para mantener esa salvación que se puede perder, pero también, ¿para qué? Para hacer tesoros en los cielos, para tener recompensa en los cielos. ¿Me entiende? Pero algo que el Señor nos dice: dile a mi iglesia que no me vaya a clavar un puñal. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender que yo estoy a la diestra del Padre, pero la iglesia tiene que someter a los principados y a las potestades demoníacos bajo la planta de sus pies. ¿Cómo va a hacerlo? Número uno, valora la gracia de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo valoro la gracia de Dios? Entiéndelo. Cristo dejó su trono, dejó su corona. Él no dijo voy a ver mi novela. Él no dijo voy a ver la Champions League. Él no dijo voy a leer mi revista y después me encargo de tu salvación. No dijo eso. Él nos vio perdido y condenado para siempre. Dejó su trono, su corona. No lo pensó dos veces. Él se hizo hombre, vivió como tú y como yo. Lo humillaron, lo pisotearon, lo escupieron, hicieron todo lo que quisieron. Siendo Dios, siendo rey. No era un arcángel o querubín, no. Siendo Dios, Él lo hizo por ti y por mí. Eso es lo que el Señor nos va a reclamar un día. Yo lo di todo por ti. Y tú no puedes ni venir al culto. ¡Qué desgracia! No tienes tiempo para buscar mi rostro. Dietrich Bonhoeffer, el 15 de abril de 1945, era un pastor evangélico en Alemania de Hitler. Él se rebeló contra Hitler porque todo, aún los pastores que decían Hey Hitler, ¿usted sabe lo que significa eso? El símbolo de la subordinación, de la lealtad, de la sumisión y adoración a Hitler. Y cientos de pastores alemanes lo hicieron, evangélicos, compañeros de Dietrich Bonhoeffer. Él escribió un librito que hasta ahora se publica en cientos de idiomas, El costo del discipulado. Y en ese librito él dice: Cristo lo dio todo por nosotros y nosotros también tenemos que darlo todo por Él. Aún la muerte, dice. Por eso que él dice: la gracia de Dios no es barata, mi hermano. Para ti será barata porque lo recibes por fe. Pero para Cristo le costó todo, su vida misma.
Y él lo demostró. Abril de 1945 lo llevaron preso porque él jamás levantó su mano para decir hey Hitler, no. Hitler es mi señor, Hitler es mi Dios, no, él nunca dijo hijo. Lo metieron preso en uno de los campos de concentración, lo ahorcaron por causa de Cristo. Ese hombre hoy está en el reino de los cielos. Pero sus escritos le han dado la vuelta al mundo en muchos idiomas, porque él demostró con su vida que el costo del discipulado no es un curso, no es una moneda, no es un diezmo, no es una ofrenda, es tu vida. Cristo lo dio todo por nosotros. Él te va a exigir que tú también lo des todo por Él. Y Él lo demostró con su vida. Prefirió ser ahorcado y no rendirle culto a un loco que llevó a más de 60 millones a la muerte. La segunda manera en la cual nosotros vamos a hacer que Cristo que está a la diestra, el mundo vea, ¿qué cosa? Que Cristo está exaltado. ¿Cuál es, hermano? Cuando entremos en una guerra a muerte con el infierno. Te lo voy a decir mejor de una visión que el Señor mostró a uno de los pastores que estamos en este cuerpo pastoral. En esta visión, te dirá, pastor, pero usted está predicando visión. No, estoy dándote la visión para que ilustre, porque estamos hablando de la exaltación de Cristo. En esta visión el Señor mostró que Dios en su tiempo va a derramar su espíritu sobre esta casa. Lo va a hacer. Como Él ya nos dijo, hermano, cuando mi espíritu caiga sobre esta casa, hasta los niños van a profetizar. Para bien que lo están grabando. Para bien que lo están grabando. Ahora, pero escuche, no es así de fácil. El Señor también dijo, si ustedes buscan mi rostro, ahí está la condición. Si ustedes se santifican, si el cuerpo pastoral se mantiene en unidad, si pagan el precio del ayuno y de la oración, yo derramaré de mi espíritu sobre esta casa. Será tremendo lo que voy a hacer. Esa es la primera parte. La segunda parte, hermano, no estoy exagerando, hay testigos de lo que estoy hablando. ¿Cuál es la segunda parte? El Señor mostró en esta visión principados y potestades demoníacas. No un par de demonios, hermano. Lo que ya hemos trabajado en liberación, lo que ya Dios nos ha dado discernimiento, podemos diferenciar principados de lo que son demonios. Así sean 1000 demonios, son demonios. El Señor mostró principados y potestades contra la iglesia y contra el cuerpo pastoral, y dijo, si el cuerpo pastoral está dividido, sepan que los principados y potestades lo van a destruir uno por uno. Y el Señor dijo, ¿cómo van a vencer esos principados y esas potestades demoníacas? ¿Cómo lo van a hacer? Orando en el Espíritu, orando en lenguas. No voy a preguntar cuánto oras en lenguas, pero tenemos que llegar a eso. Usted no puede orar en lenguas si primero no ha recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas. Usted no puede orar en lenguas si no tiene una vida de oración diaria. ¿Me entiende? Entonces, para hablar de orar en el Espíritu y de orar en lenguas, 2 requisitos mínimos. Uno, tenga que usted tener una disciplina diaria de oración. Mínimo orar media hora, 2 horas es lo ideal. Y lo segundo, haber recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. Porque orar en el Espíritu es orar con lenguas que Dios te da. Sean celestiales, sean angelicales, o sean espirituales, o sean humanas. Son lenguas que el Espíritu Santo te da. ¿Qué más dijo el Señor en la visión? Dio nombres, que parecía idioma hebreo, pero dio nombres de principados y potestades. Y el Señor decía, cuando oren en lenguas, mencionen estos nombres, estos principados, y expúlsenlos. ¿Qué significa? Los que ya trabajamos, no soy experto en eso,
Aunque tengo un tema de orar en el espíritu, orar en lengua, tengo un tema, pero yo no lo puedo dar mientras usted no está en ese nivel. ¿Me entiende? Escuche bien lo que le digo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dijo, cuando oren en el espíritu, mi espíritu les va a dar los nombres de los principados y potestades. ¿Por qué? Los que trabajamos en liberación sabemos qué cosa. Que a veces cuando uno ministra liberación, ¿qué es lo que pasa? Los demonios se camuflan, se esconden en la persona. Usted está ministrando un endemoniado y parece que ya está sano, ya no necesita liberación. Pero el Espíritu Santo que te da discernimiento, ¿qué te dice? Llámalo por este nombre. Cuando uno declara ese nombre del demonio, porque todos los demonios, principados y potestades tienen nombre, todos. Y el Espíritu Santo lo sabe, por supuesto. Y el Espíritu Santo te dice, llámalo de esta manera. Y tú repites el nombre, hermano, de ese que se parece que ya está liberado. Hermano, los demonios a colores en vivo y en directo se manifiestan. Ahí es donde usted tiene que tener autoridad, las armas que el Señor le da, y expulsarlo en el nombre de Jesús. A su nombre. Aplaude a la Señora, aleluya. Por eso, hermano, tenemos, ¿qué cosa tenemos que entrar en una batalla espiritual, hermano? No estamos jugando. El diablo no juega, mi hermano. El diablo te va a destruir tu economía, tu salud, tu vida, tu familia. La va a destruir, entiéndelo. No voy a poner muchos ejemplos, pero para que tú veas nomás, 2 ejemplos reales. En una oportunidad un joven, de esos pues que salen muchos a cantar conciertos, ¿no? Dicen que son ministros de alabanza, salmistas, bueno, qué sé yo. En un concierto de jóvenes, qué sé yo, hay cantidades. En su canción dice, Dios es grande, el diablo es chiquitito. ¿Y qué más dice? Bueno, vamos a pisar la cabeza del diablo, vamos a pisar la cabeza del diablo. Y comenzaba a cantar ahí, y todo el mundo, pisa la cabeza del diablo, pisa la cabeza del diablo. Si él pensaba que por cantar, ya, mágico, se pisa la cabeza del diablo. Muy bien, terminó el concierto, lo que sea. Pasó un mes, el joven cayó en fornicación con una señorita. El joven que decía, vamos a pisar la cabeza del diablo. ¿Cómo sabe? Porque el pastor testificó lo que te estoy diciendo. ¿Qué cosa? El joven en pleno acto sexual, disculpen, pero así fue el testimonio. Tristemonio, pero así fue. El joven en plena fornicación, el demonio habló a través de la señorita. Y en su cara le dijo, ahora, ¿quién tiene pisado a quién? Y el joven quedó loco. Hermano, el diablo no juega. Un segundo ejemplo, del cual yo sí fui testigo. No me la contaron. Estuve para ir a provincias, pero antes de ir a provincias, un aniversario, una iglesia muy conocida en provincias, antigua, 40 años, iba a su aniversario, pero antes de salir el van, el micro, la combi que nos llevaba con varios pasajeros, me llevaron a orar por un familiar cristiano de esa familia que me llevaba a provincias para su aniversario. Cuando me estaba antes de llevarme, me dijo, pastor, queremos que ore porque tenemos un familiar que está enfermo. La escena fue así. Yo entré y con ellos también. Vi a un joven, no debe pasar de 22 años, hueso y pellejo, literalmente hueso y pellejo, cadavérico en la parte de allá. Estaba con su mascarilla y al costado habían restos de papel higiénico con sangre. Era un tuberculoso que ya estaba full inyecciones porque ya estaba desahuciado, literalmente desahuciado. Muchacho de 22 años. Al lado de acá yo ya no me acerqué, sabía que era tuberculosis. Un tuberculosis estornuda y 3 metros cuadrados a la redonda contagia todos sus microbios. El asunto es que estaba ahí. Yo estaba casi al pie de la cama
y estaba con una joven que no pasaría de 19 o 20 años de edad, que era su esposa, con un niñito de 2 años, y estaba esperando otro bebé. Y antes de orar por él, por sanidad, el Espíritu nos da testimonio. Y me hace preguntarle a la hermana, porque eran cristianos los dos. Le dije, hermana, ¿ustedes son creyentes? Sí, los dos somos creyentes. ¿En qué trabajan? Bueno, nosotros trabajamos en un negocio, pero somos ministros de alabanza. ¿Son ministros de alabanza? Sí. Él toca y yo canto. Ah, ¿dónde? En la iglesia de nuestro cuñado. Ahí, su cuñado ahí. O sea, el hermano mayor del que estaba ahí muriendo de tuberculosis era el pastor de esa iglesia. Y seguí preguntándole. Le dije, ¿están casados? No, somos convivientes. Yo le dije de frente, el diablo los va a matar primero a él y después a usted, le digo. Si ustedes no están casados, están viviendo en fornicación. ¿Cómo se les ocurre subir a un altar? ¿No saben que el diablo los va a matar? El chico entendió y comenzó a llorar. Ella se arrodilló, comenzó a llorar. Le dije, mire hermana, aunque sea con su mascarilla, cásense lo más rápido que puedan. Porque ya, si Dios tiene misericordia, lo sanará. Pero para que sea salvo, si no se casa, se va al infierno, le dije. Así es que arreglen su vida, cásense lo más pronto que puedan. No esperen que yo regrese desde el viaje que voy acá, porque iba a durar casi como 4 o 5 días el aniversario, hasta que regreso, pero es cadáver. Cásense por civil y por la iglesia, arreglen su vida. Si Dios lo sana, amén. Si se muere, se va con el Señor. Pero si no se muere, pero si no se casan, téngalo por seguro que el diablo se lo lleva al infierno a él y después a usted, hermano. Le dije, ¿cómo tu pastor puede dejarte que estés en un altar ministrando? El que está en un altar se expone a principados demoníacos. ¿Cómo puedes estar? No, es que como yo cantaba bonito, él tocaba bonito y hacíamos una linda pareja y Dios nos usaba cantando. Ya. Hermano, yo creo lo que Dios habla en esta congregación. Porque años nos ha hablado y nunca Dios ha fallado. Hasta con Carlos nos ponemos a llorar. Porque nuestros ojos ven la exactitud de lo que Dios dice y se cumple. Y yo creo lo que el Señor está diciendo en esta noche en todo el mensaje. No porque sea mi persona quien lo diga. Cualquier otro pastor que hubiese dicho lo mismo, lo creo. ¿En qué? En que la iglesia, para que demuestre la exaltación de Cristo, tiene que entrar en esa guerra espiritual. Y voy adelantando algo. ¿De qué? No crea que más adelante tenemos que ir entrenando a la gente, preparando. Y no crea, voy aclarando porque algunos van a pensar, pastor, va a ser como fulano, sutano, perengano. ¿Qué cosa enseñaban fulano, sutano, perengano de guerra espiritual? Hay que usar agujas para clavarle al diablo. Hay que usar sal. Hay que usar un montón de menjunje. Hermano, eso no vamos a enseñar acá. Eso no es guerra espiritual, hermano. La sal, las agujas, eso es demoníaco. No, pastor, hay que usar el estandarte. No vamos a enseñar. El chofar, cuando sopla el chofar salen los demonios. Discúlpenme, aquí no vamos a hacer chofar, hermano. Aquí vamos a utilizar lo que la Biblia dice, las armas de la luz. Porque ya en este país y en esta capital, hermano, ya hay pastores que se han puesto la túnica sacerdotal. Otros el talit. Y no bamba, no falso, un talit verdadero de Israel se han puesto. Sí. Otros ya han mandado a hacer su arca del pacto ahí. Y está que lo cargan ahí. Jaja, es cierto, hermano. En este país hay iglesias que hacen el arca ya. Y sea, tanto lo viven así que según ellos están haciendo guerra espiritual que ya el pastor se declara, yo soy el Moisés de estos tiempos. Claro, tiene el shofar, tiene la túnica, tiene el talit, le falta el kepí y tiene su arca del pacto. Ya, él se cree ya Moisés de estos tiempos. ¿Hasta dónde? No, eso no vamos a hacer acá, hermano.
Si Dios nos llama a una batalla espiritual, Dios nos va a dar las armas. Y no son locuras, hermano. Es conforme el Señor nos va a enseñar. Apláudele al Señor. Lo último que le digo en esta noche, en cuanto a esto, hermano, de lo que Dios quiere que hagamos, hermano, antes de entrar en esta batalla a muerte. Sí, hermano. Pero Dios va a hacer su palabra. ¿Qué quiere Dios? Multitudes vendrán y este lugar va a quedar pequeñísimo, como ya Dios lo mostró en más de una oportunidad. Sí, no lo descubrí yo, ya Dios lo ha mostrado. Cuando su gloria caiga en esta casa, hermano, la gente va a estar queriendo entrar por las ventanas. Así que vamos a orar. Yo estoy orando por todo el edificio. Yo no sé si usted ora por este nomás. Yo tengo fe, Señor, dame el edificio. Porque necesito hacer mi colegio evangélico, necesito hacer mi instituto bíblico, necesito para las ramas toda la semana. ¿No tiene fe usted? Si la iglesia anterior donde yo estaba pastoreando estábamos pidiendo $1 millón, ¿por qué? Porque en ese tiempo, 20 años atrás, no hace 20 años atrás, ¿por qué pedíamos $1 millón a Dios? Porque un terreno grande en una esquina queríamos comprarlo para hacer la radio, para hacer un colegio cristiano en ese lugar. Y si hubiésemos estado ahí todavía, Dios nos hubiese dado, hermano. Por eso, la iglesia de fe no se mueve por presupuesto, se mueve por lo que Dios te pone en el corazón. ¿Usted qué cree? ¿Que $1 millón vale la sanidad de una persona que está con cáncer? Hermano, hay enfermedades que ni $1 millón, ni en Estados Unidos, ni en Europa, en ninguna parte del mundo te va a devolver la salud. ¿Cierto? Yo ya he visto a Dios en el ministerio sanar cáncer. Más de una persona SIDA. Y yo nunca le he pedido ni un sol. ¡Pacta! ¡Dame! Nunca le he pedido ni un sol. Jamás. Porque el Señor nos enseña eso. Lo de gracia recibes y lo de gracia va a dar. Y lo que Dios va a dar es Él. No soy yo, no somos nosotros. Por eso, iglesia, y los que nos pueden ver por las redes, sepan, no le claven un puñal al Señor. ¿Cómo ustedes le clavan un puñal al Señor? Al ser una iglesia muerta, al ser una iglesia enclenque, anémica, carnal, materialista, enemigos de la cruz. Ustedes están apuñalando al Maestro. Acuérdense el día en que estén delante del Señor. Dios le va a decir: yo te dije que me estás apuñalando. ¿Por qué? Iglesia muerta, carnal. En vez de humillarte, santificarte, buscar mi rostro, expulsar a los demonios de los aires y ganar las almas en multitudes. Porque esa es la visión que Dios tiene para esta iglesia. Multitudes en Lima y en provincias. Pero tenemos que pagar el precio. Póngase de pie. Apláudele al Señor. Padre bueno, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche por tu palabra. Gracias, papacito lindo, por hablarnos, Señor. A todos, aun aquellos que nos están viendo ahora mismo, en vivo, en el Face, y los que nos van a ver más adelante en el YouTube. Señor, es tu iglesia. No has hablado a este local, no has hablado a este grupo de personas o este grupo de hijos de Dios. Has hablado a la iglesia en todo idioma y en todo el mundo, que te están apuñalando, Señor, por permitir la falsa doctrina, por darte la espalda, por abandonar la senda antigua, por mundanalizarse. Dios, vuélvenos a ti, nos volveremos, papito lindo. Señor, ayúdanos a ser obedientes a la visión. Cumpla tu propósito en nuestras vidas. Señor, guíanos. Como dijo Moisés, si tu presencia no va delante de nosotros, no nos saques de este lugar. El diablo nos destruye, Señor, y tú lo sabes más que nadie.
El diablo lo toma segundos, minutos para destruir un ministro que a ti te toma 20 años en forjar. Por eso, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. No nos metas a esa batalla, Señor. Pero si, como tú dijiste, si obedecen mi palabra, si pagan el precio, si hacen mi voluntad, mi presencia irá delante de vosotros. Y no habrá diablo, ni demonio, ni principado que pueda soportar tu presencia. No existe, no hay, nunca lo habrá. Gracias en esta noche, papito lindo, por sentarnos a tu mesa y darnos de tu abundancia y de tu grosura, pan del cielo. Señor, perdónanos si para muchos ha sido una paliza en vez de ser miel, porque estamos chuecos, torcidos, andando en la carne. Pero gracias porque tu palabra está liberando, Señor, no solamente vidas, personas, aún ministros que estaban andando chueco y torcido, pero que tu Espíritu Santo llevará esta palabra y los llevará de nuevo a la senda antigua, al ayuno, a la oración, a las lágrimas y al mover del Espíritu Santo. Gracias por todo, papito lindo, en el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Apláudele al Señor. Vamos a continuar.